Misericordia, senda de paz. Paz y bien. Sean bienvenidos a su programa Misericordia, senda de paz. Es un gusto que nos acompañen cada semana. Un saludo muy especial a todos los enfermitos que cada semana están con nosotros, a las personas que nos cuidan, que Dios los fortalezca, les llene de su paz y de su alegría y de su ternura, para que ustedes lo transmitan a los enfermitos. Gracias a Telecable Tepa, que a través de ellos podemos llegar hasta sus hogares. Los invitamos también, si les gustan, compartir estos programas a través de YouTube, Face, y también se pueden suscribir, y así extendemos más nuestra fe. Hoy tenemos un programa muy especial. Es el pilar de nuestra sociedad, es la familia. Y tenemos a un gran invitado. Es un honor para mí presentarles al Padre Jesús Barba, que todos los conocemos como el Padre Chuyito. Bienvenido, Padre. Es un gusto que esté con nosotros. Gracias, Meche. El gusto es mío, la invitación que me haces. Saludo a todos los que nos ven en este gran programa, con mucha alegría, porque es compartir con mi gente, como dices tú, Chuyito, el Padre Chuyito, Chuyito el de Pepa, como me conocen. Sí, todos los queremos, Padre. Exactamente. Y el gusto es mío y estar con mi gente platicando con ustedes en este día. Padre Chuyito, usted estuvo en Roma, estudió Teología del Matrimonio y de la Familia, y aquí en Guadalajara estudió Ciencias y Consultoría Familiar. Platíquenos, Padre, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo actualmente con nuestras familias? Pues una realidad muy compleja, pero a la vez muy desafiante. Quiero partir un poquito de que desde el año 2010, en que yo empecé a trabajar en la pastoral familiar, cuando tenía 20 días de ordenado, que llegué a San Juan de los Lagos, el asesor diocesano era el padre Gerardo Díaz, que actualmente era párroco de la parroquia María, Reina y Madre de los Campesinos, aquí en Las Aguilillas. Él estudió en el 2006 Teología del Matrimonio y la Familia en Roma, me invitó a trabajar y desde ahí me he apasionado por la familia en mis casi 14 años de sacerdote. ¡Qué bueno! Es algo que me ha gustado, me ha apasionado y que he trabajado desde que me ordené en la cuestión de pastoral familiar. Es una realidad muy hermosa y digo muy desafiante, porque de lo primero que el Papa Francisco realizó de recién elegido Sumo Pontífice en el 2003 fue un sínodo como el que estamos viviendo ahorita en Roma, y el Padre Gerardo, sí. Ahorita como obispo de Colima, él está participando de los padres sinodales, de los 5 padres sinodales que representa a México. Entonces, en el 2014 fue el sínodo de la familia y 2015, y el Papa publicó la exhortación apostólica Amor Leticia en el 2016, donde esta es una realidad. El amor de la familia es algo que alegra a toda la juventud, y a pesar de que, como tú dices, es la célula de la sociedad de la familia y lo va a seguir siendo, y nosotros somos los primeros constructores de esa célula, la realidad es que hay quienes quieren bloquear la familia. En primer lugar, ¿por qué apostar por la familia? Porque Dios la creó. ¿Sí? Y la creó viéndola bien, hombre y mujer, y después de que la crea, algo más maravilloso, la bendice. De tal manera que, digo, la familia es tan grande que hasta Jesús quiso tener una. Y es ay sí, qué bonitas palabras, hasta Jesús quiso tener una familia. Qué hermoso, pues es lo más bello, lo más auténtico, lo bueno, y es el futuro de la humanidad, es la familia. Pero ¿cómo están nuestras familias hoy en día, nuestros jóvenes, Padre? Pues mira, vamos a partir de nuestras familias, de que hay una realidad muy importante. La primera realidad es que la familia hoy en día es muy atacada. Acabamos de terminar en el mes de octubre en toda la diócesis, donde me toca asesorar la pastoral familiar de la diócesis, sí. La Semana de la Familia, que llamamos Familia Promotora de la Dignidad Humana. Y una frase del Papa: las cosas tienen precios, las personas tenemos dignidad. Yo creo que la clave y todo es reconocer al otro como creado a imagen y semejanza de Dios,
Es decir, el hombre reconocer primero a su esposa y valorar la dignidad, no pisotearla como hija de Dios y creada por amor por Dios, al igual el esposo. Creo que ahorita la clave para que las familias vuelvan a ser íntegramente o extraordinariamente sostén de la familia es que los esposos tengan su lugar privilegiado en la familia y no le den el espacio en primer lugar a los hijos antes que a la pareja. Es una cosa que nos cuesta trabajo entender y que cuando alguien se casa, sí, en el rito del matrimonio, la primera pregunta, ¿han venido libremente? Sí. ¿Prometen ser fieles, amarse y respetarse? Sí. Y la tercera pregunta es sobre los hijos. Entonces yo creo que hoy en día la realidad es que a veces los papás se olvidan en primer lugar del amor conyugal. Es lo más importante, reafirmar el amor conyugal, resaltar la responsabilidad que implica el amor conyugal. Fue una de mis preguntas de mi tesis en mi examen final. ¿En qué consiste la responsabilidad conyugal? Y yo lo decía simplemente, porque hay que partir primero del amor conyugal, del amor de la pareja, para poder hablar de la familia. Es que estando sólido el amor conyugal, ahí se abre ese amor para los demás hijos, ¿verdad? Porque hay esa estabilidad, de eso está hablando Padre y para los demás miembros de la familia, porque también no podemos pensar que cuando te casas, solamente del amor de esposo solamente se desprende hacia los hijos, también se desprende el amor hacia los padres, hacia arriba, hacia tus papás y hacia los hermanos, que va, la familia la integramos todos. Primero el esposo con la esposa, luego la prioridad son, después del esposo, los hijos. Los hijos, junto con los papás y con los hermanos. Pero yo creo que aquí algo muy importante que sí quiero resaltar es la responsabilidad del amor conyugal que implica. Cuando yo acepto al otro, me hago responsable del otro, acompaño al otro, busco al otro, cuido del otro, busco la salvación del otro y me dono para el otro. Qué bonitas palabras, Padre. Cuido del otro, protejo y lo protejo. Me hago responsable. Me hago responsable. Y esa es una responsabilidad de cada uno, tanto la esposa como el esposo. El cuidar, como a una plantita la cuidamos, así debemos de cuidar nuestra pareja. Y es que si tú me preguntaras a mí, ¿cuál es el gran deseo de los niños? Y ojalá los papás lo entendieran. ¿Cuál es el gran deseo de los niños que piden? Que sus papás se amen y se respeten. Más que un juguete, más que una cosa, que un regalo, lo que los niños más quieren es ver a papá y mamá contentos y felices, y ese es el mayor regalo que un papá le puede dar a su hijo. Esa es la base. Entonces, las mamás que a veces nos preocupamos por comprarles que la ropa, que el tenis, y los papás también para querer agradar a nuestros hijos, lo más importante que piden nuestros hijos es esa relación estable, amorosa, ese testimonio, que se amen, ¿verdad? Sí, y junto con ese testimonio es también el ejemplo. Vean, que sean cuántos se aman. Qué bonito es ver a una pareja y yo los invito. Qué bonito cuando vamos a algún lugar, o yo que me toca celebrar misas, y ver a los esposos de 40 años de casados, 60, tomados del codo, tomados de la mano, en plena misa, aunque sea una misa ordinaria. Ahí están hablando de algo que se necesita hoy en la sociedad, enseñarle a los niños el amor a la familia, la belleza del matrimonio que se ha perdido porque ya no se inculca mucho desde los mismos matrimonios. Para una base, a un pilar de la familia, el Padre Chuyito nos estaba comentando que primero los esposos se tienen que amar y respetar, que es lo que los hijos quieren ver eso en su familia. Sí, yo creo que hoy en día nos preguntan mucho lo que comentábamos hace ratito y también al inicio del programa sobre los hijos. Hoy veo muchos papás preocupados por sus hijos, pero demasiado preocupados. Ay, sí, Padre, sí nos preocupamos mucho. Pero tan preocupados que, ay, discúlpenme, que no se ocupan. Entonces hay que preocuparnos poquito y ocuparnos muchito. ¿Qué podemos hacer con nuestros hijos o qué podemos aportar, Padre? Mira, aquí donde estamos grabando este programa, las personas no creo que no lo vean, pero en la parroquia de San Francisco, en el santuario, la foto del señor cura Zúñiga. Se me vino a la mente que decían,
Los padres de hoy en día ya no son como los de antes. Pues no, los sacerdotes no podemos ser como los de antes porque los tiempos han cambiado. Los papás de hoy no pueden ser como los de antes, pero recordemos que para nosotros, para mí una inspiración grande es el Señor Cura Zúñiga. Ojalá que para los papás el testimonio de amor de sus papás, el testimonio de entrega de los que ya ahora son abuelos, sea un sostén para darnos cuenta, quien educa son los papás. Preguntan, padre, ¿qué hacemos? Nuestros hijos andan mal, los jóvenes de hoy no son como los de antes. Y yo me pregunto, ¿y quién los educa? O sea, ¿quién los educa? Entonces, podemos decir, ¿quieren que en el catecismo los eduquen en la fe? No, en el catecismo quieren conocimiento. Quieren que en la escuela les resuelvan todas las dudas y que los eduquen para ser amables, comprensibles, honestos. Pues la escuela te da enseñanza para eso, pero otros campos. Yo creo que hoy se los pido de rodillas a los papás, vuelvan del autoexilio, del exilio donde se han escondido, vuelvan a sus hogares, vuelvan a acoger a sus hijos con amor, vuelvan a escucharlos, sepan escuchar al joven, al adolescente, al niño, y ponte en tus zapatos cómo pensabas y cómo has madurado hoy en día para que lo ayudes a madurar. Tenemos que saber dialogar, y retomo, por eso los dos serán una sola carne, dice Jesús, hombre y mujer, para que los dos tomen la misma decisión y los hijos no se los coman. Entonces, ¿cómo están educando? ¿Están educando realmente o están exiliados? ¿Por qué los hijos ya deciden cuando no tienen una edad para decidir si van o no van a una misa, a una fiesta familiar, sino hasta la misma escuela? Saben, para comer, detalles simples que ustedes lo saben. Vamos educando para que el joven también tenga la responsabilidad de responder a la confianza y al diálogo. Decía Ricardo Arjona que con 10 Padres Nuestros, el asesino no revive a su muerto. Entonces, yo quiero decirle a los papás que regañando y gritando no se soluciona, se hacen más las heridas. Y la mejor manera para que la juventud esté mejor es que hablemos poco y actuemos mejor. Un ejemplo, veo papás preocupados porque sus hijos, entre la droga, el alcohol, los vicios, hoy en día tantos videos, la pornografía, el internet, todo. Todo los aborda a los muchachos pero ahorita, ¿quién les eso es una realidad. ¿Quién les da la posibilidad de tener celular, tener todo para que entre? ¿Quién los forma a los hijos? Ahora, los papás a veces no quieren formarse. Yo me ha tocado aquí en Tepa, en una parroquia, pidieron de obligación que los papás fueran y padrinos de confirmación a retiros de Cuaresma. El primer día llegaron enojadísimos y el quinto día le pedían al señor cura que si les daba otra semana. Todos los papás porque qué bonito, dijeron, qué bonito. Así nos forman. Es que cuando ustedes se forman más y más, forman a sus hijos más y más. Pero lo que yo les pido a los papás es que también confíen en sus hijos, que los hijos sí tienen que tener una responsabilidad. El de 3 años ya tiene la responsabilidad de saber dónde va la basura o no. El de 6 años ya sabe que robar es malo. El de 8 años ya sabe que una mentira es mala. El problema es que si ven que nosotros lo hacemos, o también, a mí me dicen muchas veces, es que padre, que hacemos, mis hijos ya no quieren ir a misa. Yo les digo y todo. Y yo te pregunto, ¿cómo les dices? Y cuando llegas de misa, ¿cómo te ven? Enojada, regañando, y dices, ¿y vienes de misa? Y con esa cara, pues menos ganas dan de ir. Entonces, son detallitos que se nos hacen bien fáciles, pero son muy simples, el tener el cuidado. Recordar aquella frase que todos conocen, que le dijo un papá a su hijo, hijo, fíjate por dónde caminas para que no te caigas. Y el niño le dijo, fíjate por dónde caminas tú, que voy a seguir tus pasos. Voy a seguir tus pasos. Así. Entonces, padre, qué buenos consejos nos está dando. Nuestros jóvenes, dice que dialoguemos, que no nomás estemos recalcándole todos los defectos, así las mamás regañonas y los papás regañones, porque tenemos mucha facilidad las mamás para regañar. Entonces, que dialoguemos, que nos sentemos a la mesa más tranquilos y actuemos más, que nos ocupemos y tengamos un tiempo para ellos. Es lo que usted nos quiere decir, padre. Sobre todo la escucha. La escucha. Tú puedes a un hijo tuyo que
o un hijo que tenga algún pensamiento diferente a tu creencia, a tu fe o a un valor. O un valor. A un valor diferente. Tu hijo piensa diferente. Si tú piensas que diciéndole no, el hijo va a cambiar, no va a cambiar, le vas a reformar la idea. Ajá. Pero si tú lo escuchas, ¿por qué piensas así? ¿Por qué te gusta esto? ¿Por qué piensas así? Escúchalo. Pero queremos dar respuestas luego, y a veces la mejor respuesta es haciéndole otra pregunta. Y con eso los confrontamos. Haciendo una pregunta de lo que ellos están... O de lo mismo. Porque a veces sí. Pensamos que una respuesta ya se soluciona todo. Hoy yo pienso esto me gusta. Los tatuajes, me quiero tatuar. No, tu cuerpo. Ok, ¿qué te lleva a tatuarte? ¿Por qué no? ¿Qué piensas de tu cuerpo? ¿Tu cuerpo lo reconoces como templo de Dios? Sí. O sea, ponernos a dialogar, y también los papás, que no se les olvide, pues que también fuimos niños, que también fuimos jóvenes. Han de decir las personas que me conocen a mí, yo jamás he regañado a un niño en misa, ni a un monaguillo, porque yo era peor. Entonces, pues sí. Es que sí, tenemos que ponernos en sus zapatos de nuestros jóvenes. De entender, sí, y cuando los tenemos ahí, algo que es bien importante, quiero que los papás, si les ayuda, el Papa Francisco habla, y en la Semana Familiar lo vivimos, pide que haya una revolución en la familia. Se llama la revolución de la ternura. Ay, y hablar de la revolución de la ternura lo hablaba el Papa también a los niños y a los ancianos en sus catequesis, a los adultos. El Papa, siendo anciano, lo habla a los ancianos. Familias, jóvenes, revolucionen con ternura. Que no pasen momentos difíciles para ver la ternura de papá, de mamá o la ternura del hijo. Que la ternura sea diaria, con las palabras de perdón, gracias, lo siento, que no falte el te quiero, el abrazo, la lágrima y la sonrisa. Porque la familia debe ser una escuela de perdón, de reconciliación, donde se curan tantas heridas que llevamos dentro de nosotros. A eso estamos llamados los papás, a empezar a curar heridas con eso, pero con ternura, no con regaños y con recalcarles las cosas malas, como usted dice. Hay momentos que hay que ser duros, pero con caridad, de frente con ternura, sí, y con caridad, sin maquillar las cosas, pero nunca faltándole la dignidad ni pisoteando la dignidad de cada persona. Está muy interesante, Padre Chuyito, lo que nos está platicando. Gracias por compartirlo. Pero, Padre, ¿qué es la propuesta que tiene la Iglesia para las familias? ¿Cuáles propuestas nos dan? Mira, hoy en día, de acuerdo a lo que el Papa Francisco pide desde la exhortación apostólica Amoris Laetitia en el 2016, y luego el nuevo documento que saca el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida a petición del Papa, y que el preámbulo, que viene siendo la introducción, la escribe el Papa Francisco. Y quiero hacer un paréntesis. O sea, el Papa Francisco sigue la sintonía de sus predecesores, sobre todo de San Juan Pablo II, sí, que es llamado por el mismo Papa Francisco en la misa de canonización como el Papa de las familias. La propuesta es, yo leo los escritos de San Juan Pablo II en el 81, sí, y en el 2010 digo, apenas le estamos poniendo caso a lo que escribió 30 años antes. Aguas con las uniones libres, aguas con los divorcios, aguas con las familias de hecho, aguas con eso. Entonces, a veces pensamos que la Iglesia es retrógrada, y no, en los escritos de los papas van muy adelantados, porque todo lo que Juan Pablo II en el 81 decía, aguas, hoy en día ya está a boca abierta a la apertura de todas estas cosas que destruyen y debilitan a la familia. El Papa Francisco, siguiendo al Papa San Juan Pablo, y después de haber escuchado a los obispos de todo el mundo, las propuestas pastorales de todos los obispos, sacerdotes, laicos, creo que hay tres cosas muy importantes para la familia. Ya hemos tocado el tema de los esposos, el tema de los hijos, el diálogo, que los papás no pierdan la autoridad, pero siempre con ternura y caridad. ¿Cómo nos corrige el Papa? ¿Cómo le habla el Papa a sus sacerdotes? ¿Cómo le habla el Papa a las familias? Como un padre, pero como un pastor, como un guía, como un hermano mayor en la fe. Con ternura. Yo creo que la primera propuesta es desde el catecismo.
hablar del amor de la familia, de la belleza del matrimonio de los niños. Los papás, a los niños infundirles la vocación. Yo estoy en un pueblo muy hermoso, Capilla de Guadalupe, que se distingue por muchas vocaciones a la vida sacerdotal. Sí, y yo digo, sí. ¿y cuándo vamos a pedir por la vocación al matrimonio? Pues sí nos hace falta, padre. Porque se olvida que el matrimonio es otra vocación tan importante como la sacerdotal. Y yo diría, es el pilar de la sociedad. Un poquito más completa, porque ¿de dónde nacen los sacerdotes? De una las familia. familias. Entonces, ahí estamos de acuerdo. Más amor y desde los niños irlos preparando, enseñándoles la belleza y lo que es la vocación del matrimonio. Segundo, y muy importante, la palabra acompañamiento. Acompañar a los hijos. Acompañar sobre todo aquellos hijos que ya tienen novio, tienen novia, los papás, la iglesia, los sacerdotes. Sobre eso hice mi tesis y hoy en día he platicado con varios novios y llegan, ¿por qué 11 pláticas? ¿Por qué 11 veces? Y el Papa Francisco dijo de una manera muy hermosa, es una injusticia lo que la Santa Madre Iglesia ha hecho. 8, 9 años formando a los sacerdotes y 4 o 5 charlas a los que se van a casar. Cuando nosotros, miren papás, cuando ustedes ya han vivido su experiencia y ustedes chavos no tengan miedo a acercarse a un sacerdote, que aunque no estamos casados sabemos mucho de familia porque venimos de una familia y escuchamos muchas familias, pero cuando les decimos por qué sí a la vida, por qué prepararte en esto, por qué dialogar en muchos temas, se evitan muchas heridas. Yo creo que hoy la misión de la iglesia es acompañar a los novios que van al matrimonio con un proceso, que descubran a Cristo, descubran su fe y llevar un acompañamiento porque no hay prisas. Y la preparación del matrimonio no se da unos meses antes, se da desde que el niño nace, porque ya es familia. Entonces, otra de las propuestas que el Papa pide y que la iglesia, el saber acompañar sobre todo a los jóvenes que desean casarse, para que primero descubran su vocación y luego la realicen. Claro, y también acompañar a los matrimonios en todas sus etapas, pero principalmente en los primeros años de casados. Como nos está ayudando ahorita los talleres que se están dando en algunas parroquias de la diócesis, matrimonios de 0 a 6 años de casado, para que no se sientan que entran solos a la vida matrimonial o que piensan que todo lo saben por lo que ven en sus casas o por lo que dicen. Y algo muy importante que el Papa pide y que lo debemos de hacer todos los miembros de la familia, especialmente los papás, nunca hablen mal del matrimonio que viven, nunca se refieren mal de la familia. Qué triste es que hasta a veces en broma, ya te casaste, ya te fregaste. Ya te fregaste, sí. Tantas cosas que yo tantas bromas que afectan, que hacen que muchos jóvenes ya no tengan el deseo de formar, el miedo, cuando Dios quita todos los miedos y Dios alegra toda esperanza. Creo que hoy, que no se nos olvide, tantos y tantos y tantos matrimonios que tenemos aquí en Tepa, de tantos años de casados, de ejemplo, de que saben que todo lleva un proceso y como dijo un señor a sus 60 años de casado, padre, todo lo que se descompone se arregla. Se arregla, qué bonitas palabras. De recién casado, todo digo, lo que se me descompuso este aparato, a mi mujer esto, todo lo arreglamos. Y a los 8 años se nos descompuso el matrimonio. ¿Y qué pasó? Lo arreglamos, porque todo se puede arreglar desde Cristo. Pero yo creo que también virtuar, porque venimos de una familia, y lo vuelvo a repetir, lo que el Papa y la Iglesia ocupamos es prepararnos todos, niños, jóvenes, papás, no tengan miedo a vivir, a preparar a sus jóvenes, a preparar más jóvenes. Ocupamos muchos papás, muchas familias que nos ayudan en la formación de la familia. Los sacerdotes solos no podemos, y los 3, 4 matrimonios de toda la vida tampoco pueden solos. No, pues tenemos el ejemplo de nuestros padres. Podemos nosotros seguir adelante, como el padre Chuyito dice, a veces se descomponen los matrimonios, pero todo se compone. Primero teniendo la presencia de Cristo en tu vida, en la oración, y dar ese testimonio tan bonito
a nuestros hijos de que sí se puede, de que se vive el amor de Dios en la pareja y se puede transmitir a los hijos. Cuando los hijos no tienen ese amor, no lo ven, andan buscando afuera lo que no tienen en su casa y lo buscan por alcohol, por drogas, por otro tipo de cosas. Resumiendo, Padre Chuyito, ¿qué nos aconseja a todas las familias? Primero, el amor conyugal, vuelvo a lo mismo. Lo que tú acabas de decir, de que andan buscando el amor los jóvenes en otras cosas, el amor de familia. Sí. También lo digo a los papás, aguas papás. Porque tu esposa ocupa decir que está hermosa, que está bonita, que qué bien se arregló y el marido también. Y se ocupan también arreglarse, se ocupan darse detalles, no perder los detalles cuando hay 20, 30 años de matrimonio. Eso es principal, porque después esa persona no puede escuchar las palabras que necesitan, pero tristemente las escucha del que no es su marido, del que no es su mujer, y empieza la destrucción de la familia en los jóvenes y en los niños. Yo creo que para ir concluyendo esto, cuidar el regalo que Dios te dio de tu mujer, de tu esposo, de tus hijos, y lo que el Papa decía en el número 1 de Amor y Leticia, el deseo de familia sigue vivo y es la gran noticia que alegra a los jóvenes y a toda la sociedad. Y hay que escuchar a nuestros hijos. Qué bonito dijo, para darles esa oportunidad de ser escuchados y de que ellos se sientan amados. Les agradecemos, Padre Chuyito, que haya venido a compartir este programa. Nos puede dar la bendición y vamos a estar bien atentos a todos los consejos que nos ha dado. Pues gracias, que Dios les bendiga y que lo que he estudiado sirva para bien de las familias que tanto amamos y que todavía nuestra diócesis de nuestros pueblos de los Altos es un gran valor que tenemos. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda, los acompañe y bendiga a todas las familias. Misericordia, senda de paz.